Hola, soy Isabel, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy vamos a hacer un cuello, una prenda muy útil para el invierno, para abrigarnos toda la zona del cuello y de la cara. Este está hecho en algodón. He usado el hilo Cotton Nature de Hilaturas LM, el 3.5 en color mostaza, que es un color que me gusta mucho porque va con prácticamente todo. Y la aguja que he usado es una aguja del 4,5. Aunque lo puedes hacer con el tipo de hilo que tú quieras, dralón, lana, merino, alpaca. Yo uso algodón porque en la zona en la que vivo no hace demasiado frío, pero puedes usar el hilo que tú quieras y en el grosor que tú quieras. A mí estas prendas me gustan con un grosor gordito porque quedan los dibujos más definidos, más bonitos, pero eso ya a gusto de cada uno. Bien, pues vamos con el tutorial. Hacemos una cadeneta. Comenzamos con el nudo corredizo y hacemos una cadeneta con un número de puntos par y cuya circunferencia, al cerrar la cadeneta, tenga el diámetro de nuestra cabeza, porque el cuello nos tiene que pasar por la cabeza, así que la cadeneta cerrada tiene que tener el ancho de nuestra cabeza. Tened en cuenta que a medida que vayamos tejiendo va a estirar un poquito. He hecho una cadeneta de 80 puntos, recordad que tiene que ser un número par. Me queda un poco apretado la cabeza, pero como luego dará de sí, no habrá problema. Pero bueno, esto ya es al gusto de cada uno. Si lo queréis hacer un poquito más ancho, pues más ancho, no hay problema. Bueno, ahora vamos a cerrar la cadeneta. La ponemos derecha, que todos los puntos vayan derechos para que luego no nos quede la labor torcida. Así. Nos vamos al primer punto, a la primera V, introducimos ahí el ganchillo, vamos a ubicarnos ahí, cogemos el hilo, tomamos hilo y lo pasamos por los dos bucles. Ya tenemos la cadeneta cerrada en una circunferencia. Ahora vamos a tejer en redondo. A partir de aquí va todo en redondo. Vamos a subir con 2 puntos altos, hacemos otro punto alto en el siguiente punto, que sería este, y a partir de aquí todos son puntos altos, cada punto un punto alto, y ya aprovecho para esconder el hilo. ¿Cómo se esconde el hilo para las que seáis principiantes? Pues lo dejáis aquí, tomáis el hilo, hacemos el punto alto con el hilo que queremos esconder dentro. Hacemos el punto alto, seguimos haciendo puntos altos, nos vamos al siguiente punto que sería este, sujetando el hilo que queremos esconder por detrás. Tomamos el hilo, lo pasamos, el hilo está aquí, ¿veis que queda justo aquí en medio de los dos hilos? Cerramos el punto alto con el hilo dentro. Así continuamos hasta dar toda la vuelta. Y mientras pues sigo escondiendo el hilo. Recordad que al terminar la vuelta tenemos que tener 80 puntos altos. Ya tengo hecho mis 80 puntos altos, ahora cierro con punto deslizado. En mi caso 80, pero tú a lo mejor tienes más o menos dependiendo del grosor del hilo que hayas empleado, el grosor de la aguja, la tensión que tengas al tejer. El único requisito que hay, recuerda, que es que los puntos sean pares, ¿eh? Tiene que ser siempre números pares. Bueno, ahora comenzamos la secuencia de dibujos. Subimos con 2 cadenetas, tomamos hilo y hacemos un punto alto tomando este desde atrás. Ahora vamos a ir alternando puntos en relieve y puntos por detrás. El primero tiene que ser en relieve, repito. Introducimos la aguja por detrás del punto, la sacamos por el otro lado, tomamos hilo, lo sacamos por detrás del punto y hacemos un punto alto. Así. Tiene que quedarnos en relieve. Ahora el otro va por detrás. Tomamos hilo, entramos por este extremo, salimos por el siguiente, pasando por delante del punto, sacamos el hilo hacia atrás y hacemos punto alto. Este punto queda escondido para atrás, este queda en relieve hacia adelante y este para detrás. Seguimos ahora con punto alto hacia adelante y hacemos punto alto. Cogemos hilo,
Ahora entramos por detrás, sacamos el hilo, punto alto. Ahora por delante, punto alto. Así hasta que lleguemos al final. Y siempre vamos a comenzar en la primera vuelta, ya después las otras van todas iguales, pero la primera vuelta siempre va a ser el punto en relieve, porque este va a quedar, según vayamos tejiendo hacia arriba, este va a quedar como estos, escondido detrás. Así que este y este tienen que ser siempre en relieve. Estoy llegando al final, me queda el último, que toca hacerlo en relieve. Y ahora cerramos con un punto deslizado, aquí en este punto de aquí. ¿Veis cómo queda? Estos quedan en relieve y esto queda en el centro un poquito más hundido. Ahora continuamos así, tejiendo en círculo hasta tener la altura que queramos. Y procedemos igual, subimos con 2 puntos de cadeneta, hacemos aquí en relieve, aquí por detrás, relieve por detrás, siguiendo siempre la misma secuencia, hasta tener la altura que se quiera. Aquí tengo ya el cuello terminado. En total no recuerdo bien si he dado 26 o 28 vueltas. Aquí está la terminación, como veis lo que os comenté, que el punto de subida, los 2 puntos de subida quedan hundidos, los otros en relieve. Y en total la cadeneta inicial que yo hice tenía 41 centímetros, que la mitad serían 20 centímetros y medio. Pues la anchura total del cuello me ha dado 25 centímetros para que veáis que estira un poquito. Así que nada, ahora vamos a cortar este hilo y vamos a esconderlo. Y os enseño cómo lo hago. He cortado el hilo, he insertado una aguja lanera y ahora vamos a esconder este hilo. Metemos la aguja por este puntito de aquí. Ahora nos vamos a este, estiramos bien, ¿veis que queda disimulado? Nos venimos detrás y vamos a esconderlo por la parte de atrás. Vamos a hacer como un nudito, estiramos y ahora lo vamos metiendo por entre los puntos. Esto queda como os guste a vosotros. Yo le voy dando varias vueltas. Lo voy llevando hacia abajo, siempre procurando que no sobresalga por la otra parte. Le doy varias vueltas al mismo sitio para reforzar. Y yo creo que ya con esto es suficiente. Vale, aquí ya lo voy a cortar. Listo, ya tenemos el hilo escondido y nuestro cuello terminado. Espero que te haya gustado y que lo hagas. Y muchas gracias por estar aquí.